Necesito papel, entonces. Necesito papel. Mariano. Vamos a compartir. Amigos de Perú Contable, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión los saluda, como todos los sábados, bueno, desde esta cuarentena al menos, el contador público colegiado Raúl Abril Ortiz. Tengo a bien en esta ocasión, este día, un día especial para mí, porque me toca entrevistar a un gran amigo que lo conozco ya, estaba sacando la cuenta hace más de 10 años en el mundo contable, en el mundo, pues, temas laborales que él domina muchísimo. Y bueno, siempre pues coordinando ciertos aspectos contables que es el tema que tanto nos gusta a nosotros. Con ustedes, el profesor también de la casa y contador público colegiado Javier Leandro Díaz. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto de tenerte por acá. Hola, amigo Raúl, ¿cómo están? Buenas tardes a todo el público, bueno, oyente. Mi nombre, como ya me mencionó acá mi compañero Raúl Abril, Javier Leandro, contador público colegiado. No recordaba mucho la fecha del tiempo atrás que nos habíamos conocido, ¿no? Muy interesante, muy anecdótico también. Nos conocimos a través de un amigo en común, ¿no? Que ahorita de repente por ahí de repente nos está escuchando, nos está viendo, ¿no? Que se llame Jorge Tuesta. Un saludo para nuestro amigo Jorge Tuesta, al cual esperemos que se encuentre bien de salud, en compañía de su familia, ¿no? Su querida familia. Sí, recuerdo más o menos que han pasado más de 10 años, ¿no? En cuanto hemos tenido muchas anécdotas laborales, también, pues, ¿no? Algunos debates, polémicas, ¿no? Tributarias, contables. En cuanto al camino, pues, ¿no? Y nuestro periplo, pues, ¿no? De nuestra profesión, ¿no? Que es al final la que nos une un poquito más, a diferencia de otras amistades, ¿no? Que también por ahí, pues, ¿no? Tú podrás entender, ¿no? Que puede ser, pues, ¿no? El valor, no sé, pues, en todo caso, no sé, pues, ¿no? Los estudios, alguna carrera afín. En este caso, pues, nos une también a nosotros la contabilidad y en este caso también la docencia, ¿no? En cual te agradezco mucho por haber impulsado ese pequeño detalle que no tenía por ahí conocido de parte mía, ¿no? Pero sí, por ahí No, vamos no. viendo todos los temas. Cuando hay talento, hermano, hay que explotarlo, pues. A veces uno no se da cuenta, a veces necesitamos que alguien nos dé una mano, una ayudadita, una empujadita, ¿no? Para poder lanzarnos y atrevernos. Cuéntame, ¿cómo para ir empezando? ¿Cómo te va a ir, cómo te va tratando esta cuarentena? ¿Cómo te va? ¿Estás aprendiendo a cocinar? ¿Estás cocinando? ¿Y ya sabías cocinar? Bueno, cocinar no es mi fuerte, pero siempre se aprende cosas nuevas, ¿no? Yo he dicho y soy de las personas que se pone a pensar, y si es que no salimos con una habilidad nueva en tanto tiempo, es un fracaso para mí profesional, ¿no? Por ahí de repente, pues no sé, pues se me ocurre, me puedo ingresar a la gastronomía, no sé, o de repente por ahí al comercio pequeño, no sé, tantas actividades que uno, pues, ¿no? Que yo recuerdo, pues, ¿no? Que cuando me reúno con amigos, también con tu persona, conversamos, pues, ¿no? De muchos proyectos, inclusive ya en nuestra parte contable llegamos hasta el estado financiero y siempre nos bota utilidad. Ahora es el Siempre. momento de poder ahí, no sé, pues, llegar a la misma idea con las mismas metas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que en este momento, que ahorita en cuarentena, me trata bien, aprendiendo a cocinar, un poco de todo. Bueno, otras tareas de la casa que como sabemos, por nuestra actividad, pues, no financiera, no nos permite, pues, no estar más de 6 o 10 horas en el domicilio. A veces simplemente llegamos a descansar. Ya imagínate, pues, ¿no? Cuando comienzan los cierres anuales, ¿no? Las auditorías, ahí nosotros prácticamente llegamos a casa solamente a dormir, ¿no? Y tratamos por ahí, de poder ganarle un poquito al tiempo. Pero sí, ¿no? Aprendiendo cosas nuevas. Y creo yo que te preguntarás, me estarás viendo, ¿no? Un poquito más cachetón, me dirás, ¿cómo Bastante. me va a un
poquito bien y entonces he subido un poquito de peso, ¿no? En cambio, a tu persona sí, sí te veo más delgado, amigo. O sea, ¿qué ha pasado? O sea, se ve que estás llevando una cuarentena, pero con una restricción de repente alimentaria, no lo sé, o mucho La ejercicio, no verdad, sé, cuéntanos un poquito. no, la verdad no, la verdad estoy comiendo, pero como desenfadado total. He comido muchísimo y he bajado de peso. Y mi teoría es que estoy comiendo más sano, estoy comiendo en casa, ¿no? Ya no vamos pues al chifa, al parrillón, todas las cremas, ya no hay eso, ¿no? Todas las cremas, pero en mi casa. Entonces, si bien es cierto, estoy comiendo más, pero he bajado de peso, y he bajado 4,5 kilos, que no es poco, no es poco, al menos para mí es bastante. Obviamente me falta bajar mucho más. Y ese tema que me tocas me da pie a empezar con lo que estábamos justo con el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? La obesidad, ¿no? Obviamente, sabemos que en el Perú se come tan rico, y lo sabemos todos, todas las personas que están conectando. Muchísimas gracias también a todas las personas que se están conectando. Hay un tema de obesidad muy interesante y muy importante, porque al parecer dio pie a que el gobierno retroceda, ¿no? Retroceda en una situación que estaban planteando, en principio solamente estaban planteando a través de los medios, pero después ya lo plasmaron en una norma en la cual dijeron, no, 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 obesidad, y ya todo el mundo empezaba a sacar su masa corporal, su índice de masa, cosa que nadie había visto jamás en su vida, pero el tema de la obesidad era un tema interesante, importante, que entró en debate, pues, para, no solamente para los empleadores, los contadores y las personas de recursos humanos, sino también para los mismos trabajadores, ¿no? Coméntame, ¿qué opinión te merece esto de la obesidad y la población vulnerable para efectos de volver al campo laboral? Sí, mira, muy interesante el tema que estás tocando, ¿no? La obesidad va a ser un punto de quiebre para todas las empresas para poder medir, ¿no? Todos sabemos ya, pues, ¿no? Que la obesidad va generando enfermedades preexistentes, ¿no? Como la diabetes, de repente por ahí el colesterol, triglicéridos, todas esas enfermedades, pues, ¿no? Que va a poner en riesgo de repente la salud, pues, ¿no? De nuestros empleados. Si es que tenemos en nuestra masa de empleados, tenemos esta cantidad, pues, ¿no? De obesidad, tendremos que tocar con mucho cuidado, ver también todas las enfermedades preexistentes, no solamente la obesidad. A veces hemos podido encontrar, he visto por algunos estudios donde indican, bueno, que personas de contextura delgada pueden llegar a tener colesterol, triglicéridos, también diabetes por un tema también ya de ADN, ¿no? De sus antepasados. Entonces, por ahí hay que tener un poquito más de cuidado. Sí me gustaría saber que las empresas cumplan con este protocolo, porque es muy importante, no vaya a ser que por de repente, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Criollamente, vamos a pasar de repente esta prueba por agua tibia y van a decir, como la persona es delgada y no cumple, pues no, su IMC no cumple, no supera para la obesidad, no le vamos a hacer ninguna prueba. Por el contrario, yo diría que a todos inclusive se tendría que hacer las pruebas sin mezquindad alguna, ¿no? Por ahí, al margen, ¿no? Bueno, ya vamos a ver, pues, ¿no? De las personas que tienen una mayor masa corporal, la obesidad, como tú comentas, habría que ver, pues, ¿no? Hacer de repente, pues, ¿no? Una hoja simple mandando a los trabajadores diciendo, ¿no? Porque cada uno conoce su cuerpo y cada uno conoce, pues, ¿no? Todas sus enfermedades que viene arrastrando desde que uno, pues, ¿no? Va evolucionando en la etapa de la vida, ¿no? Entonces, por ahí habría que ver una hoja simple con el nombre de los empleados, ¿no? Y decir, ¿no? Si es que ha tenido, pues, ¿no? De repente familiares con esta enfermedad que te digo, pues, ¿no? La diabetes, que es un poquito ahorita una enfermedad muy común, ¿no? Que es de la obesidad, es el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso es la diabetes. Entonces, por ahí ya hay que tener un poquito más de restricciones. Eso es lo que podemos opinar mediante lo que tú me dices, ¿no? De la obesidad, sobre el tema, ¿no? Un poquito ya de enfermedades preexistentes, ¿no? Que sí preocupa a todos, ¿no? Inclusive a mí también me preocupa, ¿no? También trato por ahí de hacer un poco de deporte, ¿no? Pero bueno, veamos cómo avanzan las empresas en cuanto a cumplir el protocolo de hacerle un examen médico con estas características, ¿no? Porque ya sabemos que el examen no sé si tú recuerdas, si de repente has pasado también examen de salud y de seguro y salud en el trabajo. Entonces son un poquito muy blandas, ¿no? O de repente por ahí muy débiles, eso Pero te así mandan al blandas, a psicólogo. veces los resultados son para llorar, ¿no? A veces tú te das cuenta porque tú de repente te sientes bien y no te das cuenta que estás mal. Inclusive, como tú bien señalas, hay personas que son de contextura delgada
que se sienten bien, pero de pronto se dan cuenta que tienen colesterol y tienen, ¿no?, problemas de azúcar y esas cosas, ¿no? En ese examen, que es bastante ligero, como tú dices, inclusive se pueden ver esas cosas. ¿Qué mejor que aprovechar este momento para hacer una prueba quizá un poquito más exhaustiva? Esa es tu recomendación, entiendo. Sí, claro, pero igual hay que tener los criterios y los parámetros, ¿no? Porque imagínate, pues no, ahorita entiendo yo que hay clínicas, laboratorios especializados y habría que ver, pues no, que esas no, también no estén haciendo pruebas con esta emergencia que tenemos, con esta pandemia, para no poner en riesgo más a nuestros trabajadores, porque posiblemente estés en la cola donde también esté en el descarte del COVID y también estés, pues no, para tu examen médico ocupacional, por ahí hay que ver, ¿no? Hay que ver que midamos bien de repente ese peligro, ¿no? Porque de repente yo he visto en algunos casos que los exámenes médicos se hacen en las postas en este caso de los distritos, en algunos casos, ¿no? Unos que tienen más dinero, más acceso, pueden ir, pues, ¿no?, a un laboratorio, a una clínica, ¿no?, que puede ser un poquito más diferenciado, pero hay otras empresas que no son de menor recurso y este servicio también lo brinda de salud. Entonces, por ahí habría que tener, pues, ¿no?, los cuidados para que la gente no se pueda contagiar, ¿no?, y pueda cumplir la cabalidad del trabajo y la función que le estamos enviando, ¿no?, que es solamente hacer el examen médico ocupacional. Claro, obviamente al empleador le preocupa y le debe preocupar el hecho de que sus trabajadores tienen que encontrarse bien de salud, porque al final le puede terminar costando un poquito más caro, ¿no? Y hay que tener clarísimo, y yo siempre lo repito, que el empresario es eso, un empresario, y todo para él es un negocio. Y quizás en la mayoría de cosas ve las cosas de manera monetariamente hablando, ¿no? En dinero, ¿no? ¿Qué tan caro, qué tan económico, qué tan rentable me resulta tal o cual cosa? Y desde ese punto de vista, tenemos conocimiento que hay muchos empresarios que han tenido que tomar ciertas decisiones un poco bastante duras para los trabajadores, de manera que se tengan que adaptar a esta nueva situación en la que no generan ingresos y que lamentablemente, pues en algunos casos ha tenido que aplicar suspensión perfecta, en algunos casos han aplicado vacaciones, en algunos casos han aplicado adelantos de gratificaciones y otros tipos de modalidades. En algunos casos también, lamentablemente, como los sectores, por ejemplo, sector turismo, no hay forma de que se mantenga el sector turismo porque, por ejemplo, ¿no? Tengo entendido que los vuelos, al menos los nacionales, creo que vienen hasta agosto, ¿no? Desde marzo hasta agosto, ¿cómo les van a pagar a estos trabajadores? No todos son grandes empresas, hay empresas menores, pequeñas, que tienen el problema de que no tienen de dónde solventar los sueldos a los trabajadores. Entonces, tú desde tu posición como contador, entiendo que a ti normalmente te hacen pues consultas y preguntas de qué manera manejamos la situación y a veces nos toca la difícil tarea de tener que comunicarle inclusive a los trabajadores, ¿no? Ese es un tema bastante complicado, ¿no? Sí, Raúl, mira, la verdad que el tema que tú me tocas a veces ya me tiene un poquito de repente ahí no desconfiado porque no sabemos de qué manera va a reaccionar un trabajador en cuanto a una comunicación de esta magnitud, ¿no? Porque puede ser, como se dice, el mal menor, ¿no? Reducción de remuneración y continúas trabajando. Puede ser suspensión perfecta, que se va por un periodo y no permite, pues, no va a permitir que el trabajador perciba remuneración, ¿no? O de repente, pues no, el trabajo remoto por ahí, pero habría que ver, pues no, qué posibilidades hay para poder subsistir como empresa también, ¿no? Como tú ya lo mencionaste, las aerolíneas, ¿no? En este caso yo también me pongo a pensar un poquito en los restaurantes, ¿no? Ahora yo creo que los restaurantes solamente van a tener un tema de delivery, yo no creo que van a atender al público, pues no, ya de manera, pues no, al 100% como ellos lo quisieran, ¿no? Ahora, no sé si nosotros que trabajamos por San Isidro y salimos a almorzar a veces, vemos pues no los restaurantes llenos, prácticamente gente haciendo cola afuera para poder ingresar. Yo creo que este mecanismo ya no se va a poder volver a repetir ahorita, ¿no? En esta pandemia, yo creo que todo el mundo va a tomar su precaución y inclusive ya había gente, no sé si tú recuerdas que había un compañero del trabajo, el cual llevaba sus cubiertos y salía a almorzar afuera y llevaba sus cubiertos. Entonces, mira la prevención que tenía este compañero, ¿no? Entonces, por ahí de repente, mira, esas cosas van a ir cambiando, ¿no? Yo creo que ya los restaurantes posiblemente, pues, no estén aforados a un 10% a lo que ellos esperan, ¿no? Y ya creo que va a funcionar más la comida delivery, la comida, ¿no?
ya no creo que tenga, pues, ¿no? Estas empresas, pues, ¿no? De que se dedican a los restaurantes, vamos a poner chifas, pollerías, que son los que más abundan, pues, ¿no? Por todo Lima. Solamente van a tener, pues, no, los motorizados, creo yo, ya creo que van a prescindir de sus mozos. Ahí, por ahí habría que ver, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le podrías decir, pues, no, al mozo si no hay gente, ¿no? O sea, tú ves 5 o 6 mozos, inclusive hasta cuando tú llegabas con tu compañero de trabajo, no podían ni atenderte, entonces estaban con todos los pedidos. Ahorita yo creo que simplemente esa población, en ese caso, va a reducirse y lo que va a incrementar de repente son los motorizados. Una opción sería, alternativa, creo yo, que los mozos, ¿no? Aprendan a manejar moto, saquen su brevete y se dedican a ser motorizados, ¿no? Porque posiblemente puedan mantener, pues, no, la línea laboral. La idea es que todo continúe, ¿no? Que no se rompa la cadena de pago, que esa es la intención también del Estado, ¿no? Claro, es un tema bastante complicado, en verdad, porque yo siempre, y como asesores de empresa que somos, las empresas, si bien es cierto, tenemos amigos y compañeros que nos dicen, amigo, ¿cómo hago? Me están haciendo esto, mi empresa me está haciendo lo otro. Del otro lado, la empresa también nos dice, amigo, ¿cómo hago? Porque no hay forma de que yo mantenga el personal. Por más que yo quiero, pues, mantener el personal, no hay forma, ¿no? O sea, ok, solidaridad podemos tener un poco, pero tampoco yo, o sea, el Estado no me puede obligar a de mi patrimonio tener que pagarle ya algo al trabajador, ¿no? O sea, es bastante, me parece que es un tema, al final los contadores estamos como que entre la espada y la pared, ¿no? Entre la espada y la pared, pero tenemos que tomar alguna posición siempre, ¿no? Ahora, justo que tú hablabas del tema de la suspensión perfecta, hay muchísimas interrogantes, inclusive entre la gente también que nos está viendo, que veo ya muchas personas más que se están conectando, respecto de la suspensión perfecta y la forma de declarar esta suspensión perfecta en la planilla. Y no solo suspensión perfecta, porque hay muchísimos, hemos hablado de suspensión perfecta, hemos hablado de la gratificación, hemos hablado de suspensión imperfecta por los primeros, ¿no? La primera parte, etcétera, etcétera. ¿Cómo esto tiene que declararse en la planilla? ¿Hay que comunicarle al Ministerio de Trabajo? ¿Hay necesidad? ¿No hay necesidad? A través de la PRAVE, por favor, a ver si nos explicas un poquito. A ver, Raúl, vamos a partir la consulta por tramos, para hacerla, para que todas las personas que nos están escuchando ahí, nos están mirando, nos puedan entender un poquito cómo ha sido el camino de la suspensión perfecta, ¿no? Ya hemos entendido o hemos leído, pues, ¿no? El decreto, el famoso decreto 38/2020, ¿no? Donde nos indica todos los parámetros, los procedimientos, el cual también se amplió con el decreto supremo 11/2020 y con el decreto supremo 12/2020, donde también indicaban algunos parámetros, algunos procedimientos, en el cual la suspensión perfecta era primero que teníamos que agotar toda otra alternativa, ¿no? Vamos a poner suspensión imperfecta, que sería licencia con goce de haber, ¿no? La otra suspensión imperfecta, que sería también las vacaciones, ¿no? La otra que sería, pues, no, de repente, adelanto de vacaciones, que era la que yo no recomendaba mucho. ¿Por qué? Porque si el trabajador por X motivo podía retirarse por temas indistintamente de la pandemia, esa no había forma cómo recuperas tú ese adelanto de vacaciones, ¿no? Por ahí habría que tener un poquito los parámetros. Y de ahí ya posiblemente, si ya no se podía cumplir ninguna de estas otras alternativas, ya pasabas, pues, ¿no? A suspensión perfecta, ¿no? Que si bien cierto, el decreto nos indica que fue publicado el 14 de abril, que a partir del día siguiente entraba en vigencia. Desde ahí podíamos hacer nosotros nuestra suspensión perfecta, ¿correcto? Y ahí habría que ver, pues, ¿no? Los parámetros, el cual nos tenía que formar cada empresa para poder llegar, pues, ¿no? Al ok permitido por el Ministerio de Trabajo, ¿no? No sé si te acuerdas del anexo que publicó el Ministerio de Trabajo, donde indicaba, pues, ¿no? El ratio de masa salarial, ¿no? Claro. Habría que ver por ahí si cumplíamos primero ese ratio, pasamos a hacer nuestra resolución, nuestro procedimiento, esperábamos los 7 días y después de esto nos llegaba la comunicación. Si no llegaba la comunicación, aplicábamos silencio administrativo positivo, ¿correcto? Lo que hay que señalar ahorita, que se ha ampliado de repente, pues no, este estado de emergencia, bueno, simplemente se ha dicho el día de ayer, ¿no? Todavía no he visto publicación alguna, ¿no? Donde dice que se amplíe el estado de emergencia o emergencia sanitaria. Por ahí entramos un poquito en controversia, porque en el decreto 38/2020 nos dice, pues, ¿no? Que esta suspensión perfecta podría ser aplicado hasta 30 días después del estado de emergencia. Entonces, habría que esperar que publiquen la norma para saber si estos 30 días que han ampliado más o menos hasta el 30 de junio,
la suspensión perfecta va a poder hacer 30 días posteriores a la culminación de esta, como nos indicaba el 3.5 del decreto de urgencia del 38/2020. Entonces, no, por ahí genera la primera controversia, podría decir el Estado, porque no nos precisa si es que se está ampliando el estado de emergencia, dijo emergencia sanitaria, pero esperemos que salga el decreto para poder ver ese tema. En cuanto a la presentación e información en la PLAME, ahí sí habría que tener un poquito de cuidado, ¿no? Ya sabemos, pues, ¿no? Que en la parte de la PLAME tenemos, pues, ¿no? En la parte de jornada laboral, ingresar por trabajador y colocar los días. En automático sabemos que nos salen los días calendario según tu modulación que le hayas hecho, porque hay empresas que cambian el tema de los mensuales por el tema de cierre de planillas, ponen de 20 a 20, pero se podría decir, en el mundo empresarial común, todos manejan 30 días, ¿correcto? Entonces, habría que entrar ahí en la casilla y poner ahí, ¿no? Suspensión perfecta, licencia sin goce de haber, ¿no? Y poner ahí los 30 días, los 15 días, no lo sé. ¿Qué me estén declarando? No lo sé. Y bueno, ya después sabrán que tendrán que activar el mantenimiento de conceptos, la casilla, pues, ¿no? Para poder poner ahí, si es que fue licencia con goce, licencia sin goce, y poner los importes. De esa manera vamos a poder hacer un uso correcto en el PLAME o un llenado correcto del PLAME en cuanto a esta licencia sin goce de haber, ¿no? Hay que especificar bien ahí las casillas, no se confundan con eso. Claro, hay un tema importante, interesante que acabas de señalar que a veces genera confusiones entre las personas que tienen que llenar su PLAME, ¿no? Que es el mantenimiento de los conceptos, justamente, ¿no? Muchas veces, y a mí me pasaba, por ejemplo, cuando me tocaba trabajar pues en empresas donde hacíamos asesorías, que me llamaban y me decían, su PET no sirve, su PLAME no vale, porque quiero poner este dato y no hay casilla, y a mi compañera sí le sale y a mí no. ¿Por qué a mí no me sale y a mi compañera sí le sale? Y era pues el mantenimiento de los conceptos, ¿no? Es algo importante que de repente muchas personas como que quizá por ahí no dominan, y en todo caso, inclusive hasta tú puedes agregar conceptos nuevos, ¿no? Claro, ahí en la parte de mantenimiento de conceptos, tú puedes agregar conceptos, no sé, por ejemplo, hay conceptos que no están contemplados, ¿no? De repente tú quieres crear, pues, ¿no? Un concepto, vamos a poner, en una liquidación tú estás entregando una bonificación, ¿no? Que es diferente a todo tipo de indemnización. Esa no figura, por ejemplo, en la PLAME. Lo que tendrías que poner ahí es entrar a mantenimiento de conceptos y crear tu concepto. Por ejemplo, bonificación por suma graciosa por un término de contrato. Ese concepto no es, se podría decir, primario de PLAME. Es un concepto que tú podrías agregar. Por ahí, no sé, pues, no se me ocurre otro concepto ahorita, pero vamos a ver, vamos a poner ahí algunos ingresos que no están contemplados dentro de los ingresos de la casilla 0100, ¿no? Ahorita que se me acuerda de uno. Bono por balance, bono por balance. Creo que sí hay, ¿no? Bono por balance, por ejemplo. Por balance, Bueno, nunca, no recuerdo que me lo hayan entregado. pero bueno, así son las cosas, pues, ¿no? Hay diferentes y distintas empresas, ¿no? Hay empresas que sí tienen, ¿no? Ya como, a veces, inclusive, ¿no? Ya, no sé si tú recuerdas, hay empresas donde indican, ¿no? Que son con personas con menos de 20 trabajadores y no están, pues, no obligadas a entregar utilidad y ellos entregan un bono 15. No sé si has escuchado hablar de ese tema. Un bono 15 entregan, ¿no? Hay empresas que entregan un bono 15 en consecuencia de la utilidad de la empresa. Obviamente, pues, que no cumple con los requisitos, ¿no? No son menos de 20 trabajadores y le entregan, pues, un bono. Entonces, inclusive me acuerdo en una empresa que trabajé, ¿no? Que entregaban un bono por aniversario. Mira qué buena iniciativa y qué buena, ¿no? ¿Dónde es para ir? Bueno, saludos a esa empresa, no puedo decir el nombre porque de repente todos van a ir a tocar la puerta, pero sí, todos esperaban, pues, ¿no? Y era más o menos un porcentaje considerable, porque tú sabes que la utilidad es un 5%, en este caso la empresa entregaba de un 20 a un 30% de tu remuneración, entonces sí era un monto considerable. No, obviamente, pues no, ya ahí la pregunta yo te la voy a hacer a ti, ¿no? ¿Cómo harías este bono entregado para hacerlo deducible, ¿no? Si es que en este caso, dime tú las pautas ahí, de repente, yo de la parte laboral te puedo decir, no, hemos entregado el bono, creamos el concepto de PLAME y lo consideramos. Pero en la parte tributaria, ¿cómo sería en este caso? No sé, Raúl, si ahí de repente un poquito nos instruyes, tú que tienes más el tema, más dominio, el tema tributario. Lo que pasa es que todos esos tipos de entregas que le haces a un trabajador que tiene vínculo laboral contigo y el importe que tú le entregas considerando ese vínculo laboral, son considerados renta de quinta categoría.
Eso es lo primero, ¿no? Eso está en el 35 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Que nos dice que eso es renta, es considerado renta de quinta categoría, primero, es quinta categoría, y para hacerlo deducible tienes que pagarlo y demostrar que le has pagado. Lo que se recomienda siempre es bancarizarlo, ¿no? Así sea 5 soles, pues, ¿no? Si el trabajador ya tiene su cuenta a sueldo, ¿por qué no bancarizarlo? Muchas empresas a veces lo tratan de hacer pues en efectivo y no, pero que son 200, 500, 600 soles, ¿para qué? La norma no me obliga. Claro que la norma no te obliga. Pero ¿cómo lo demuestras? Si ni siquiera un voucher te firmó, no tienes ningún documento, entonces por ahí puedes tener un problema a futuro, ¿no? Y quizás lo tienes tú, o quizás, bueno, a veces los contadores somos aves de paso en una empresa, quizás el contador que viene no va a poder mapear o hacerle seguimiento a esa transacción, a ese movimiento, porque no tienes bancarización, no tienes ningún documento, lo manejaste con salidas de caja simple, recibitos que por ahí se perdieron, y ahí puedes tener problemas, ¿no? Para efectos tributarios, lo que importa es que, primero, que sea real, ¿no? Segundo, que sea general, criterio de generalidad que aplique para todos, un criterio que aplique para todos. Por ejemplo, no, pero ¿por qué el gerente gana más que la persona? Bueno, el 10% de la remuneración. Entonces, de acuerdo con la remuneración del gerente, de acuerdo con la remuneración quizás del secretario, la secretaria o un asistente administrativo, cada uno de manera proporcional. Y, en segundo término, que se demuestre que se haya pagado y que haya elementos de prueba mediante el cual tú puedes sustentar de manera fehaciente que el gasto de verdad existió, ¿no? Básicamente, por ahí tienes que manejarlo. Y bueno, ya que hablábamos de suspensión, perfecta, me parece que te quedó un tema ahí pendiente, ¿no? Sí, claro, mira, estuvimos hablando de suspensión perfecta, de ahí también podemos ver, pues no, me hablaste de la CTS, cómo vamos a hacer con la CTS, ya sabemos, pues no, que hay, se puede, ¿no? En este caso, diferir el pago, ¿no? En los requisitos, bueno, en los parámetros posibles, ¿no? Porque siempre me han preguntado, ¿cómo vamos a hacer con la CTS? Vamos a diferir el pago hasta noviembre, que es lo que indica la norma, sin multa alguna, pero eso no nos exime de los intereses laborales, ¿correcto? Habría que ver, medir bien eso. Entonces me preguntarán, ¿cómo declaro mi plan en mayo? ¿No? Porque en mayo es la obligación. Hay que ver primero dónde se le genera la obligación. Ahora también hay que ver qué pasó con este grupo de personas que ya solicitó el CTS adelantado y que obviamente no, que está dentro de los parámetros. Ya los parámetros ya los conocemos, menos de 2.400 soles como remuneración y que esté en suspensión perfecta para poder pedir y que su cuenta de CTS no tenga ningún monto depositado. Ese era el parámetro para tú pedir el anticipo de tu CTS. En una Basándonos cuenta en eso, convencional, ¿no? correcto, en una cuenta que tú dispongas, sea pasiva, activa, eso va a depender ya de cómo tú lo quieras manejar, porque es un dinero que vas a poder, vas a disponer de él. No es un intangible, se podría decir, como la CTS común y Correcto. corriente, ¿no? Que es un intangible, ¿no? Que estamos permitidos, pues, ¿no? A retirar unos importes, según los 4 últimas remuneraciones, entonces por ahí tenemos, pues, ¿no? Una intangibilidad del tema. Pero en este caso, pues no, a estas personas era un monto disponible a libre albedrío, se podría decir, ¿no? Ellos podrían disponer de esto para su canasta familiar, no sé, pues gastos escolares, no lo sé, en fin, infinidades de cosas. A esa parte, ¿cómo se va a declarar en la plana? Me preguntaron. Hay que ver dónde cubrió la obligación, porque la obligación, ¿no? Tú sabes que corresponde en mayo, ¿correcto? Ahí se Claro. cumple la obligación de poder hacer el depósito del CTS. Habría que ver. Si tú la pagaste por adelantado, vamos a ponernos en abril, lo que tendrías que poner, pues no, en la parte de vengada es cero y en la parte de pagos poner el importe que tú entregaste, ¿no? Por ahí ya te vas buscando, ¿no? ¿Y cómo haría yo si es que no la pago y la estoy declarando ya en mayo? Obviamente la tendrías que poner en devengado y en pago cero. ¿Y cómo harías en el mes que la depositas? Tendrías que hacer en el mes que tú hagas el pago, no sé, pues, porque hay empresas que no van a esperar hasta noviembre para hacer el pago. De repente ya por ahí financieramente es posible poder cubrir ese monto, van a tener que pagarlo, perdón, van a tener que declararlo en el mes que lo pagan, ¿no? Obviamente, pues en devengado irá a cero y en el pagado el monto que van a pagar. Y obviamente incluyendo también pues, ¿no? Los intereses de ley que hay que calcular, ¿no? Que por ahí, no sé si ya te han hecho todas las preguntas, por ahí de repente pues, ¿no? Las consultas de las empresas indicando, ¿no? Estoy preocupado porque no sé qué monto de intereses voy a tener que asumir en cuanto a mis trabajadores. Pero ya sabemos, pues, ¿no? Que el interés no es muy alto, ¿no? Entonces, habría que ver, pues, ¿no? Con la cantidad de planilla que tengamos, si al final es representativo o no, ¿no? ¿No? La pregunta también sería, entiendo yo,
vamos a ponerla para la parte contable. ¿Cómo harían los asientos contables? Esa parte quiero que de repente por ahí nos puedas ilustrar un poquito, Raúl. ¿Cómo haríamos la contabilidad? Por ejemplo, en el caso que te comenté primero, que hemos pagado el monto anticipado en abril, ¿no? De la obligación de mayo, ¿no? Y también de la obligación de mayo que no la estamos pagando, la vamos a pagar, vamos a poner el ejemplo, en noviembre. ¿Cómo haríamos la parte contable por ahí, por ejemplo? O la parte tributaria también nos podrías explicar, ¿no? Claro, el tema ahí es que contablemente nosotros tenemos, hay un error típico en los contables, y lo digo así en los contables porque en algún momento también nosotros lo hemos cometido, en nuestra época de pulpín de repente, ¿no? En nuestra época cuando iniciábamos, cometíamos muchos errores y teníamos pues los guías que nos iban señalando de qué manera tenían que reflejarse la información en el estado financiero. Hay una característica del estado financiero que me gusta mucho, que es la fidelidad, ¿no? Y cuando hablamos de fidelidad es que la información que nosotros anotamos en el estado financiero tiene que ser fiel a lo que en realidad sucede, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un trabajador que, por ejemplo, en marzo o en abril ha trabajado sus días normales, entonces él ya se ganó una parte de su CTS, él ya se ganó una parte de su gratificación y esa información tiene que ir reflejada en el estado financiero. Muchas veces las empresas no consignan este gasto, que es un gasto que efectivamente existe, porque no hacen la provisión mensual de la CTS, no hacen la provisión mensual de la gratis, ¿no? No hacen la provisión mensual de la vacación, no hacen ninguna provisión. Simplemente cuando te toca, en ese mes provisionas, pagas y chao, desaparece, ¿no? Y ya no lo ves más en tu estado financiero. Me parece que es un problema que tenemos los contadores que tenemos que erradicar y solamente de nosotros depende. Ahora bien, cuando me hablas de la CTS, nosotros en todo caso tenemos que ver en principio cuándo hemos pagado. Si como tú bien señalas, le hemos pagado en abril de manera adelantada para efectos de la obligación, porque la obligación es el 15 de mayo como máximo, pero no en sí adelantada, al menos en su totalidad, para efectos de lo que yo ya consideré como un gasto, porque yo ya tengo el gasto provisionado y ya tengo la cuenta por pagar también provisionada. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Tenemos que pagar pues 600 soles a un trabajador de CTS, 100, 100, 700 ya por la gratificación y todo eso. Entonces, si el trabajador ya hasta marzo trabajó, entonces hasta marzo el trabajador ya tiene derecho a recibir, por ejemplo, 600 soles. Los otros 100 de abril se prorratearán, pero esos 100 soles, o en todo caso esos 600 soles que generó desde noviembre hasta marzo, eso ya es un derecho del trabajador, ya se lo ganó, ¿no? Si bien es cierto, no se lo vas a hacer efectivo todavía, se lo va a hacer efectivo recién en mayo, pero él ya se lo ganó. Entonces yo ya debo tener eso como un pasivo y simplemente ir cancelando ese pasivo, ¿no? Ahora, el tema de los intereses es interesante, ¿no? Ese no, de verdad no lo tenía mapeado, no lo tenía identificado, pero sí, o sea, sabía que se tenía que considerar intereses, obviamente sabíamos que, bueno, hay un vencimiento y si no se paga, hay que considerar intereses, eso está clarísimo. Pero el tema es el siguiente, ¿no? ¿Cómo reconocer esos intereses, ¿no? Porque definitivamente tenemos que ir reconociéndolos mes a mes en los estados financieros. Quizá por ahí nos dirán, el monto no es significativo. Habrá que ver cada situación de manera particular, pero si tú quieres llevar tu contabilidad bonita y ordenada, deberías ir reconociendo intereses de manera mensual, ¿no? Hasta que lo pagues, ¿no? Hasta que lo pagues. Quizás por ahí en el último mes hay que hacer un último ajuste para arriba o para abajo, pero haces el ajuste y lo pagas y listo. Pero la información que has ido presentando o has ido enviando de tus estados financieros termina siendo copia fiel de la realidad, de lo que efectivamente sucede, ¿no? Eso es un tema que de verdad no lo tenía, o sea, sí sabía que hay que pagar intereses, pero de verdad me había olvidado que tenía que hacer la provisión, ¿no? Si tú no me dices, se me pasa, en verdad. Gracias por avisarme. No, claro, pues yo también me preocupaba porque es un tema, de repente, como tú dices, no es un monto considerable, pero imagínate, pues no, las empresas pues que no tienen 10.000, 20.000 trabajadores y están incurriendo en este caso, de repente sí es representativo, inclusive pues no, ya sabemos nosotros pues no, cómo vamos a representar ese tipo de gasto, ¿no? Por ahí habría que ver porque financieramente todo importa, ¿no? Porque tienes que mostrar la foto actual de la empresa. Financieramente no podemos perjudicar, ¿no? A la empresa de la forma como se tiene que poder vestir, ¿no? Porque contablemente tú sabes que hay muchas, de repente por ahí voy a sonar un poquito vulgar, artimañas para poder, pues, no
ir ingresando esta información. Pero la idea, pues, no es financieramente mensual votar la realidad de la empresa. Si no, imagínate, pues, no, el empresario no va a saber la situación financiera real de la empresa con la cual está enfrentando, ¿no? De repente va a haber, pues, no, porque inclusive ahora, no sé si por ahí tocaron, pues, de repente los colegios, no sé si escuchaste un poquito hablar de los colegios. Me acuerdo que estuve leyendo y ¿qué pasa cuando la contabilidad en un colegio es externa? Me preguntaron, yo le digo, pero ahí el problema es que el contador no tiene el flujo de repente diario. Entonces, vamos a ponernos ahí a pensar. Va a poner, pues no, en caja lo que supuestamente él va a poner como ventas. Pero tú sabes que eso no, ahorita no está cobrado. De repente tiene una cuenta por cobrar mucho más millonaria y va a decir, pues no, ahí van a decir de repente, bueno, ahora que los padres de familia están pidiendo pues la información financiera y que de repente ya a algunos padres les ha llegado, van a decir y van a indicar, pero ¿cómo es posible? Si esta empresa tiene pues no 1 millón de cajas, ¿cómo no puede solventar los gastos hasta fin de año? Entonces, posiblemente, ahí me refiero yo cuando tienes que presentar una información financiera real a la fecha. Porque si presentas una información diferida, bueno, pues no, ahí habría que ver qué consecuencias te puede traer, ¿no? Imagínate, pues no, ya en la parte de gastos, ¿no? Imagínate cómo tienes que mostrar los gastos. También tienes que diferenciar esa parte. No, para no saltarnos muchos temas, porque tú sabes que la contabilidad pues no, nos lleva a todos los caminos y siempre abrazamos muchos temas, vamos a ir ahí, te estaba comentando el tema de la CTS, voy a nombrar ahí por ahí las casillas, para que sepa más o menos las personas, sí. la casilla 904, no sé si recuerdan la casilla 904, ahí tienen que indicar ustedes en el monto de vengado, ¿no? Si es que no la van a pagar, el monto que considere, ¿no? Que en este caso, bueno, viene a ser el resultado del cálculo que ustedes hayan hecho. Y en el monto pagado, si es que no han hecho el pago, iría 0, ¿correcto? Casilla 904. La casilla es 0904, ¿no? Perfecto. Esa es la casilla, ¿no? Para poder presentar la CTS. Y acuérdense también, la gratificación, creo que no la tocamos o sí. Creo que nos pasamos, de repente nos olvidamos. Porque también hay adelantado, pues no, el pago. Ahí lo que tendrías que poner en el pago nada más, los 900, no sé, pues 930 soles, vamos a poner el ejemplo con la remuneración mínima vital. Lo que has pagado, 930 soles y en devengado 0. ¿Por qué? Porque la obligación, ¿cuándo devenga? El 15 de julio, ¿correcto? Entonces, por ahí habría que ya ir viendo, pues, ¿no? Las presentaciones en este caso de la PLAME, ¿no? Lo que también es un punto importante, no sé si has escuchado hablar de repente por ahí o te han preguntado ya este tema de cómo van a hacer el tema en cuanto, si bien cierto, están, ¿no? Como trabajo remoto y algunos, pues, ¿no? Ya están como teletrabajo, ¿cómo van a hacer la presentación o la modificación en el T-registro? Tendrían que hacerse esa consulta, ¿no? Si es que está dentro del teletrabajo, van a tener que modificar su información por el T-registro e indicar el tipo de modificación al cual se han podido llegar a acuerdo. Porque yo entiendo que a partir de esta pandemia o a razón de esta pandemia hay muchas empresas que van a aplicar teletrabajo, ¿no? Ya no un trabajo remoto, sino un teletrabajo tal cual, ¿no? Ya con sus parámetros y todo, ¿no? Porque por ahí podemos mencionar algunas diferencias, ¿no? Sabemos que el teletrabajo, hay una parte, ya está regulado, normado, todo, y hay una parte donde el empleador asume unos costos en este caso el personal o el empleado pone de repente, pues no, el internet, el espacio, la luz, no sé, por ahí podría el empleado, pues, ¿no? asumir esos costos. Pero en el trabajo remoto que se ha implementado por esta pandemia, no precisa, ¿no? Entonces, por ahí habría que ver, pues, ¿no? Hasta qué punto de repente por ahí la empresa actúa discrecionalmente y dice, no, bueno, yo creo que mi trabajador está cumpliendo a carta cabal, entonces voy a tratar de asumir de repente, pues, ¿no? Una fracción de su recibo de luz, una fracción de repente de su recibo de internet, o es más, ¿no? Hay personas que como todos, que son de provincia y vienen a trabajar a Lima, y normalmente están en un cuarto alquilado y no tienen internet porque todo lo hacen en el trabajo, imagino que a ellos, la empresa de repente, pues no, discrecionalmente podría decir, ya yo asumo el internet porque no es un gasto común tuyo, ¿no? Pero en cambio los que ya estamos, pues, ¿no? de repente instalados acá en Lima, como con hogares, obviamente, pues el internet es indispensable para la tarea de los chicos o de repente para informaciones educativas que tú tengas, ya por ahí como que el gasto se puede menguar, pero para estas personas que vienen alquilando cuartos, departamentos y que no necesitan el internet en casa, podrían por ahí discrecionalmente la empresa darle este beneficio, ¿no? No sé qué opinas tú. Que no es poco, ¿no? Sí, 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 no, porque otro tema que sacas a la luz y que yo de verdad ni lo había pensado, ¿no? Voy a hablar en mi empresa para que me reconozcan mi luz, mi agua,
Porque, mira, de verdad, pues es un gasto que no lo tenías tú identificado en tu casa, que ahora lo estás asumiendo. Y está bien, ¿no? O sea, lo que toca. Entiendo que obviamente la empresa se preocupa también por tu salud, porque nada le cuesta a la empresa decirle, bueno, te vienes a trabajar apenas termine la pandemia, apenas termine la cuarentena, te vienes a trabajar, ¿no? Pero muchas empresas van a decir, no, yo me preocupo por ti, quédate en tu casa, haz teletrabajo, vamos a ajustar tu remuneración, vamos a ajustar este monto, y ahí, por ejemplo, para los trabajadores, hay un punto a favor en todo caso, ¿no? Que el trabajador puede decir, mira, está bien, mira, vamos a trabajar de esta forma, pero ojo, yo estoy asumiendo luz que tú ya no estás asumiendo. Yo estoy asumiendo un servicio de internet que de repente tú no estás asumiendo, o lo asumes, o tu internet no necesitas tanta banda, puedes tener una banda, eso de la banda ancha, yo no conozco muy bien del tema, pero puedes reducir los megas y todo, ¿no? El servicio de internet que te das, porque yo no lo utilizo ya y mucha gente ya no lo utiliza. Entonces, podría ser ese punto un adicional a la negociación que tú hagas con el empleador para efectos del teletrabajo cuando ya nos toque, ¿no? Porque en algún momento, esperamos, eso se tiene que acabar y tenemos que volver quizá a una nueva normalidad, pero normalidad al fin, ¿no? Tenemos que ir reacomodándonos, ¿no? Y eso que señalas tú es un aspecto importante, interesante, ¿no? Sí, Raúl, como te comento, ¿no? Porque mira, si ahora vamos a poner en la balanza todos los aspectos que vamos a contar, ¿no? Por ejemplo, ahorita la gente no está haciendo gasto de movilidad para ir a trabajo, ¿no? De repente el Yeah. empleador también va a decir, mira, tú no estás gastando en movilidad, pero tú también podrías decir, pero si tú nunca asumiste esa movilidad, hay empresas que la asumen, pero hay empresas que no asumen esa movilidad. Ah. Es también puesta por cada trabajador. Entonces, por ahí tendríamos que ver, pues, ¿no? ¿Qué cosas, como se dice, no es un tirijala de cuánto el empleador y el trabajador? Porque hay muchos acuerdos, he visto, pues, ¿no? Acuerdos de reducción de remuneración, acuerdos de licencia sin goce de haber, que es en este caso, bueno, la suspensión perfecta, que muy al margen de... Lo que sí quiero resaltar es que en la entrevista anterior o en la conferencia anterior que yo tuve, ¿no? Discúlpame que te No, toque este dale, tema, dale. que yo tuve, me preguntaba mucho, perdón, No, no, sí te escucho, está bien, perfecto, perfecto, que citas lo que tú has hablado antes. me preguntaban mucho, decían, ¿por qué han creado esta suspensión perfecta? Y bueno, no es que la hayan creado, ¿no? No es que hayan creado en beneficio o maleficio. Acuérdense que esto ya existía, porque acuerda que los trabajadores podrían solicitar, pues, no, suspensión perfecta para poder estudiar en el extranjero. Pues un claro ejemplo que se da con mayor frecuencia, pues, no, ya en cargos gerenciales, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, está estudiando, pues, no, una maestría y tiene que viajar de repente al extranjero, pues, no, sea cualquier país, y pide, pues, no, 6 meses, 8 meses de licencia sin goce de haber, obviamente para no romper el vínculo laboral, pero sí para poder estudiar, ¿no? Entonces, muchos se dicen, ¿no? Pero ¿por qué ahora están aplicando? Entonces dicen, me están aplicando licencias sin goce de haber fuera de la norma. De repente están aplicando la anterior, pues, ¿no? Pero habría que ver, pues, ¿no? Yo he visto por ahí las preguntas y dicen todos, pero es que ahorita no se puede aplicar por la pandemia. Nada indica que no se pueda hacer o no se pueda realizar. Si hay un acuerdo de por medio entre las partes, se puede hacer. Porque imagínate, pues, ¿no? Posiblemente hay personas que han podido estar en esta suspensión perfecta, estudiando en el extranjero, ¿no? Simplemente se tendrá que ampliar hasta que puedan regresar, ¿no? Porque sabemos que todas las fronteras están cerradas por ahora. Pero veamos, ¿no? Veamos qué pasa con estas empresas, qué medidas van a tomar, ¿no? Porque por ahí, por ejemplo, mira, te voy a mencionar otra que por ahí me preguntaron, ¿no? En cuanto a la CTS, ¿no? Me indicaban, pues, ¿no? Que tenían gente en suspensión perfecta, tenían, pues, reducción de sueldo y tenían también con gente con licencia con goce de haber. Me preguntaba, ¿cómo va a ser el cálculo para cada uno de ellos? Entonces ya sabemos, pues, ¿no? Que para la licencia sin goce de haber y que cumpla con los parámetros, se tenía que adelantar la información. Pero para las personas, por ejemplo, que se encontraban con licencia con goce de haber, obviamente, no sé, pues trabajando, no trabajando, vamos a ver cómo era el tema ahí, se tenía que hacer el depósito el 15, ¿no? Y a otras personas se podía diferir el pago. Entonces, eso de ahí ha marcado, pues, no, de repente un hito laboral porque es la primera vez que se da, ¿no? O sea, no, yo no recuerdo en estos casos, por ejemplo, una más cercana, una pandemia más cercana y que de repente no tuvo tanto alcance a contingencias, pues, ¿no? A aislamientos, era el cólera, no sé si tú te acuerdas del cólera, que en los años casi 90, ¿no? Entonces, Inicio por de los ahí también 90, se, sí.
Claro, por ahí sí iba regulando algunas cosas. Yo imagínate, pues no, yo a ese tiempo tenía 5 años de edad, ¿no? Yo soy del A mí 85, me entonces contaron, me yo acuerdo. no había nacido. Entonces yo recuerdo algunas cosas y también algunas cosas que he leído porque yo recuerdo un familiar mío que se enfermó. Entonces tengo esa memoria grabada. ¿Por qué? Porque tengo un familiar que le dio esa enfermedad. Entonces por ahí me acuerdo mucho más de esta enfermedad, ¿no? Pero sigamos, no sé, pues, ¿qué? El tema del laboral. A ver, veamos por ahí de repente, pues, ¿no? En este caso, la suspensión perfecta, ¿cómo va a ser aplicada? Ya estuvimos mencionando del tema del, que nos indicaba, pues, ¿no? Que era 30 días posterior al estado de emergencia. Yo estoy esperando que publiquen la norma para saber si es que vamos a poder aplicar este tema, ¿no? Si vamos a poder aplicar y poder ampliar la suspensión perfecta, porque inicialmente era 30 días posterior al vencimiento del estado de emergencia, que vencía más o menos, si no me equivoco, en mayo, más 30 días salía un promedio del 10 de julio. Hasta ahí se podía aplicar la suspensión perfecta. Pero ahora han ampliado, pues, de emergencia sanitaria. Vamos a ver si es que está dentro de estos parámetros para ver si vamos a poder ampliar también la suspensión perfecta. Claro, hay un tema ahí de emergencia sanitaria y estado de emergencia que me parece que hay que regular ahí un poquito, ¿no? El mensaje a la nación que escuchamos todos ayer nos estuvo pues con, como decía mi mamá, con el Jesús en la boca a todos durante 55 minutos, ¿no? Y en los 5 últimos minutos, ¿no? El presidente dijo, mejor, ¿sabe? Creo que no me han entendido, voy a leer la norma, ¿no? Leyó 2 párrafos y lo entendimos todos, ¿no? Rapidísimo, ¿no? Eso es lo que quería escuchar, fácil. Por ahí me dijeron, no, pues, pero si Vizcarra dice eso al inicio, al final ya nadie lo va a escuchar. Entonces primero tiene que darse pues su discurso, ¿no? Decir, lávense las manos y todos los temas que, bueno, ya nosotros conocemos y al final ya como que aclaró un poquito el tema. Pero obviamente esta ampliación del estado de emergencia va a acarrear que se amplíe todo, ¿no? O sea, todo empieza a correr un poquito, ¿no? Quizás el tema también de la suspensión perfecta va a correr, los vencimientos para las declaraciones es largamente posible que se alarguen también o que se corran un poquito más, porque sabemos pues que a principios de abril dijeron, ok, los vencimientos que eran entre marzo y abril, o a fines de marzo me parece, los vencimientos de la DJ anual los vamos a correr para junio, entre junio y julio. Entonces, en junio, después empezaron a correr vencimientos de la declaración de febrero, de la declaración de marzo. Entonces, para junio actualmente tenemos declaraciones de febrero que se tienen que declarar. Hoy tenemos declaraciones de febrero que se tienen que declarar en junio, declaraciones de marzo que se tienen que declarar en junio, DJ anual que se tiene que declarar en junio. Inclusive marzo, por ahí te puede incluir ITAM, ¿no? Entonces, hay muchísimo trabajo para junio, al menos hasta hoy. La prórroga del estado de emergencia ha generado, de alguna forma, ciertas dudas entre los profesionales contables porque están un poquito en incertidumbre, ¿no? ¿Van a correr los vencimientos o no? Yo soy de la idea de recomendarle a las personas, ¿sabes qué? Tú sigue chambeando nomás. Olvídate que van a correr, tú sigue trabajando. Cosa que ya cuando corran, bueno, va a ser un alivio para ti, pero no te confíes en que corran o prorroguen el estado, pues, de emergencia, ¿no? Sí, Raúl, mira, justo esa palabra que tú comentas, ¿no? Que no te confíes y sigamos haciendo pues la cosa con normalidad. Yo siempre también a las empresas, pues, ¿no? Que uno asesora le indica lo mismo, ¿no? Yo indico de la siguiente manera, ¿no? Que SUNAP o que las empresas del Estado apliquen discrecionalidad no te exime que seas ya infractor, ¿no? Porque ya los vencimientos, por ahí, pero que no tiene multa. Entonces, por ahí nosotros hacemos las declaraciones según el vencimiento anterior, según el programa anterior. Para por ahí, porque en el momento que de repente vamos a poner a pensar que tú tengas, pues, no, 15, 20 empresas, que te olvides de una, justo ya en el vencimiento, con el nuevo cronograma. Entonces, por ahí la multa, y obviamente de repente despido del trabajo, o de repente de esa empresa que tú asesoras, simplemente te cierran ya, ¿no? El contrato. Entonces, por ahí mejor decirle, no, mira, yo voy a hacer la declaración, pero tienes para hacer el pago hasta con el nuevo cronograma. E igual la declaración tú puedes ir moviendo ahí información, no hay ningún problema. Ya sabemos, pues, ¿no? Que hasta el vencimiento se puede hacer, pues, ¿no? Sustitutorias. Y después del vencimiento ya vienen las rectificatorias. Entonces, por ahí yo también recomendaría que hagan su información con normalidad, que no esperen hasta el nuevo cronograma, ya que de una vez vayan haciendo sus declaraciones, ¿no? Que prenden su ITAN, que sus declaraciones anuales, sus mensuales, su PLAME,
con todos los parámetros anteriores. ¿Para qué? Para que no les genere, pues, no de repente un problema más adelante, porque es una recarga laboral. Entiendo, pues, no, que hay empresas que de repente son más pequeñas, que dirán, pero a mí qué me beneficia hacer la declaración ahorita. Te beneficia, ¿no? Porque te va a dar un monto a pagar y puedes ir pagando de manera mensual por parte, ¿no? Que es lo que normalmente nosotros recomendamos, ¿no? Es decir, puedes ir pagando, pues, no, si te sale a pagar 1.000 soles, 200 cada mes, y con eso llegar, pues, no, al momento del pago, simplemente te va a faltar 300 soles. Entonces, por ahí podrías ver esa modalidad, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, no, no, definitivamente, ¿no? Es un tema que al menos nosotros como contadores debemos, me parece que no me escuchan, pero ahí está bien. Al menos nosotros como contadores, me parece que debemos incentivar a que los empresarios continúen haciendo su labor normal. Obviamente con las restricciones que saltan a la vista, pero que los temas administrativos se sigan manejando, los temas de recursos humanos, los temas administrativos, los temas legales, temas contables, temas que se pueden ir manejando con los profesionales con los cuales tú pues tienes alianzas de manera tal que, primero, no se rompa el vínculo, segundo, la empresa continúe porque necesita continuar la empresa, inclusive necesitas al contador y al abogado para cerrar la empresa si es que lo quieres hacer. Entonces, de todas maneras, vas a necesitar un profesional que esté ahí atrás tuyo. Y bueno, obviamente, pues los contadores, pues siempre tenemos que estar a la vanguardia de todo, ¿no? Ponernos siempre hay un principio contable que me gusta mucho, que es el principio contable de prudencia, ¿no? Hay que ser prudente para todo. Y ese sirve no solamente para la contabilidad, sino también para la vida, ¿no? No importa que no te obliguen o que el vencimiento tú crees que va a correr. Tú crees, bueno, si tú crees, pues el Estado puede no creer y ahí vas a tener complicaciones de todas maneras, ¿no, amigo? Tenemos algunas preguntas, varias, la verdad, para serte sincero. Me gustaría por ahí, primero mandar saludos a las personas que nos están mirando. Jenny Moya dice desde Madre de Dios, lindo pueblo, algún día me gustaría conocerlo. Alfredo Mamani, salud desde Hilo, en sus 50 años de Hilo, mira tú, qué interesante. Verónica Paye desde Arequipa, linda Arequipa, pronto volveremos. Desde Caraballo también, y bueno, hay muchas personas que nos van saludando, saludos a todos para ellos. Sergio Paza, que siempre nos ve desde Tacna, Richard Plasencia, Ruth Pizarro nos dice, con la ampliación de la cuarentena, ¿habrán modificaciones en el cronograma de declaraciones de SUNAT DJ 2019, la DJ anual 2019? Nosotros entendemos que sí, ¿no? Pero, como decimos, no hay que confiarse, ¿no? Yo creo que, Raúl, ahí, disculpa que te interrumpa, lo que tendríamos que esperar es saber esta nueva norma que va a salir publicada de repente ya el día lunes, porque hasta el momento del día de hoy no ha sido publicado nada. No, tendría que salir mañana, ¿no? Porque sí, el no, lunes entra emergencia, ¿verdad? Tendría que ser mañana. Claro, entonces por ahí, verdad, tenés razón, me estoy equivocando. Tendría que salir mañana porque no entra en vigencia. Por ahí de repente nos va a dar algunas pautas, o de repente no, ¿no? Entonces, de repente a partir de lunes, de repente sale otra norma indicando, pues no, aplazamiento de estos vencimientos de las declaraciones, ¿no? Por ahí habría que esperar un poquito para ver ese tema, ¿no? Tienes razón, nos estamos adelantando, ¿no? Que nos estamos adelantando, estamos poniendo la carreta por delante de los caballos. Primero tiene que salir la norma que aplace el estado de emergencia, que prorrogue o postergue, como lo queramos llamar el estado de emergencia, y obviamente después de eso, en paralelo, esperamos, ¿no? Que ya las instituciones del Estado estén trabajando en normatividad que permita prorrogar las obligaciones de las empresas o de las personas, ¿no? Tienes muchísima razón, eso me había olvidado. Ruth Pizarro que nos pregunta, ¿van a haber modificaciones? Lo más probable es que sí, pero primero esperemos a que pues a través del decreto que corresponda se aplace el estado de emergencia, que ya nos lo indicaron verbalmente, pero siempre hay que esperar la norma, ¿no? A ver, tenemos algunos otros saludos por ahí. May Loja desde Rioja, San Martín. Buenas tardes, saludos desde Breña. Melissa Roja, Melissa, ¿me vas a decir por dónde para encontrarnos después en el mercadito? Pues yo estoy en Breña. Ricardo Jordán, saludos de Los Olivos, San Martín. Diana Estrella, un tema muy delicado. He tenido que bajar el sueldo a la mitad de trabajadores y a algunos no se les renovó contrato. Mira tú, Diana Estrella, me parece que ella es de la Universidad del Callao, también, amiga mía, y nos dice pues que claro, ¿no? Obviamente es un tema delicado porque a veces, inclusive a los contadores nos mandan a hacer todo, pues, ¿no? A veces hay recursos humanos, pero recursos humanos dice que lo haga el contador, ¿no? El abogado dice que lo haga el contador.
todos nos preguntan a los contadores y nos mandan a veces a hacer todo y a veces nosotros tenemos que, porque nosotros volteamos y no sabemos a quién mandarle, ¿no? Entonces ya bueno, ya nosotros lo hacemos, pues, ¿no? Lo hacemos, total, vamos aprendiendo, pero a veces nos toca pues dar esa mala noticia, ¿no? De reducir sueldo, de hacer suspensión, de no renovar contratos o de cortar el vínculo laboral. Esas situaciones a veces se generan encontrones, ¿no? Encontrones y nos terminamos pues a veces ganando el problema que no nos corresponde, ¿no? Porque es una decisión, termina siendo empresarial, nosotros somos simples mensajeros a veces, ¿no, amigo? Sí, justo yo la verdad que a veces me quedo sorprendido de algunos temores laborales que hay en cuanto a algunas gerencias o de repente algunas jerarquías mayores que nosotros, indicándonos que nosotros tenemos que dar la noticia. Pero a veces, bueno, como tú dices, ¿no? Es un poquito penoso, ¿no? Pero lo que hay que tener bien en claro que nosotros profesionalmente indicamos a las personas que estamos trabajando bajo el mismo ámbito laboral y que, bueno, como tú ya indicaste, no hay Estado que permita que por ahí te exija o que te obliga a contratar a una persona. Simplemente si es que tú estás dentro de ley y dices, ya no deseo contar con sus servicios, simplemente haces el corto de la relación laboral. Obviamente, pues, ¿no? Que tendrás que cumplir con todas las obligaciones que esto acarrea, ¿no? Pues, no sé, pues, si es que hay un contrato vigente, y habrá que ver las medidas. Si es que el contrato se vence, habrá que ver si el contrato es renovable o no. No sé, pues, tantas medidas que se va a tomar, no sé, por ahí de repente es una persona indeterminada, habrá que indemnizarla, ¿no? Ya si tú no cumples con estos requisitos, con estos reglamentos, posiblemente te esté cerca una sanción de parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque por ahí hasta un poco gracioso me ha sonado de repente el otro día que estuve charlando con el público y me preguntaba, no me pagan desde abril. ¿Qué puedo hacer? Me preguntaron. Yo le digo, pero simplemente ya buscar otro trabajo y por ahí, bueno, ver el tema económicamente de reclamar, la forma de reclamar a esa empresa, le digo, porque si no te paga desde abril, perdón, era desde marzo, si no te paga desde marzo, lo que tienes que hacer, y le digo ya, buscar otro trabajo, y por ahí, pues no, ver tu reclamo directamente con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y si no, si es posible, lo primero que yo aconsejo es llegar a un acuerdo con la empresa. Eso es lo primero que yo aconsejo. Es lo primero, porque posiblemente, pues no, un despido laboral no suena un poquito más fuerte y al momento de un contrato nuevo en otras empresas podrían tocarte o nombrarte como personal contingente y simplemente el currículum lo esconden, ¿no? Ya no te van a llamar. Entonces, por ahí yo siempre recomiendo salir de la mejor manera, ¿no? Un mutuo disenso, por ahí, pues, ¿no? Como ya hemos explicado al principio de la transmisión, con algunas bonificaciones especiales que el empleador te pueda dar, pero dentro de también de sus posibilidades, ¿no? Porque yo he visto también casos donde la gente exagera, ¿no? Y pide, pues, ¿no? Montos exuberantes que no le corresponden, ¿no? No, yo deseo como indemnización 100.000 soles. No, y simplemente su indemnización por despido viene a ser casi la cuarta parte. Entonces, por ahí, un poquito también le pido coherencia. Yo entiendo la situación, yo puedo entender, pues, no la molestia, la amargura que ustedes puedan tener, pues, ¿no? Pero también comprendan a la otra parte y también comprendan al comunicador, que es simplemente comunicador, que de una mejor manera, pucha, trata de ayudarlos a ustedes, ¿no? En ninguno de todos los casos va a tratar de menguar, pues, ¿no? Porque tú ya me conoces, yo soy pro trabajador. Nunca he sido pro empresa, pero de todas maneras trato, pues, dentro del profesionalismo, cumplir con mis cartas cabales. No me conozco yo todavía por ahí, pues, no, de repente un acceso o de repente no sé, un desmedro allí gritando a la persona, nunca un descontrol. Entonces, siempre de la manera, pues, no, congruente, con prudencia, como tú dices, indicando, pues, no, a los trabajadores. Porque tú sabes que esta comunicación es un poquito, pues, no, de urgencia y por ahí hasta te ponen plazos, ¿no? Te dicen, ¿no? ¿Y cuándo me vas a pagar? Entonces, un poquito ya amenazantes, ¿no? Un poquito así, hasta molesto con tu persona cuando simplemente estás en la parte del centro, ¿no? Comunicando, ¿no? De un lado para otro. Pero bueno, pues, ¿no? De la mejor manera yo le deseo a todos los trabajadores que pasan por este proceso que sepan entender a todas las personas, ¿no? Igualmente a los empleadores, ¿no? Yo les pido bastante consideración con sus trabajadores, ¿no? Si por ahí no pueden cumplir, que realmente sea la finalidad de no poder cumplir con estos pagos, no que simplemente estén aprovechando el tema de la pandemia, ¿no? Al final al final pues tiene que ser una negociación, ¿no? Y tiene que, de alguna u otra forma, pues, en una negociación ambos tienen que ceder un poco, siempre. Me parece que por ahí es correcto lo que señalas. Gracias, mi secretaria me está dando.
A ver, hay algunas otras preguntas. Justo creo que te adelantaste, o no sé si la leíste antes, una pregunta de Diego Ángeles. Nos dice, buenas tardes, una consulta. Después de terminar la suspensión perfecta de labores parcial y seguimos con afectación económica, ¿se puede liquidar a los trabajadores suspendidos sin obligación de indemnizarlos por despido injustificado? A ver, habría que partir ahí la consulta, Raúl, porque vamos a ver, no nos indica si el trabajador es indeterminado, si tiene contrato, no lo sabemos. Entonces, primero habría que ver cuándo termina el contrato. Entiendo yo que si han hecho la suspensión perfecta, tiene un contrato vigente o es una persona de repente indeterminada. Entonces, sobre ese caso habría que ver hasta dónde va a ampliar el contrato y hasta esa fecha, el día que tú decías que él retorne a laboral y lo quieras despedir, tendrías que indemnizarlo hasta la fecha que corresponda. Por ahí de repente podemos ayudar en la consulta. Si por ahí la reformula nuevamente con fechas y todo, podemos ayudarlo a mayor cabalidad. Claro, claro que sí, claro que sí. Si por ahí está todavía Diego Ángeles, por favor, que nos vuelva a hacer la consulta, que ahí tenemos a Javier Leandro que nos puede, pues, como colega, nos puede apoyar en la respuesta. Ahí tenemos algunas otras saludos también, ¿no? Bueno, preguntas sobre el estado de cuenta de la ONP, que de verdad no es el tema que estamos exponiendo. Hans Contreras, en el contrato debe quedar claro cómo se compone tu remuneración. Como empresario lo puedo empaquetar o lo empaqueto. Dice, creo que me parece que está refiriéndose a lo que estábamos hablando, ¿te acuerdas? Sobre la movilidad, ¿no? Que a veces al momento de negociar tú dices, bueno, pero no vas a gastar en movilidad. Y tú le puedes responder, pero la movilidad siempre la asumí yo, nunca la asumiste tú, porque mi contrato no dice movilidad, ¿no? O no me estás pagando un monto adicional como movilidad, excelente. Gracias, Hans, por tu comentario. Jorge Daniel Montoya, excelente exposición. Gracias, Jorge. Gente como tú suma y esperamos que siempre pues te conecte. Gracias. Jorge Tuesta lo está viendo. Mira, Jorge nos está viendo. Carlos Terán, saludos. Raúl Abril, soy tu pata Terán, salúdame. ¿Quién será? No me acuerdo. Baglietto Blanca. Una pregunta. Si estoy sin goce de haberes, ¿cobraré en noviembre mi CTS completo? Me parece que le han dado licencia sin goce de haber, ¿no? Y nos pregunta si es que en noviembre va a recibir su CTS completa. Habría que ver qué tiempo le han dado o qué tiempo han determinado para su licencia con su licencia sin goce de haber. Porque tú sabes que los periodos de CTS son semestrales, ¿no? De noviembre a abril y de mayo a octubre. Entonces, si es que estás dentro de esos parámetros con licencia sin goce de haber, esos meses no van a ser computables para el cálculo de CTS. Espero haberte ayudado. ¿Cómo se llama? No recuerdo la consulta. Blanca Baglietto, ahí la tenemos. Blanca Saludos Baglietto. a Blanca. Saludos, saludos. Valmer León, saludos muchachos, saludos Valmer, saludos, gracias por conectarte. Bueno, y ahí hay varias preguntas, ¿no? Edison Flores, a ver, Edison Flores, de verdad, dice, una pregunta, los trabajadores que están en licencia con goce, ¿están obligados a devolver con horas de trabajo? Ya, a ver, ya por ahí le he entendido la consulta, de repente ahí te veo un poquito contrariado, pero se refiere a que por la compensación de horas, entiendo yo, por ahí va su consulta, indicando, ¿no? Estamos obligados a compensar las horas, obviamente, ¿no? Porque simplemente te están pagando y ahorita no estás laborando, entonces lo que tendrías que hacer cuando regreses a trabajar, dependiendo, pues, ¿no? Los parámetros que vayan a poder cumplir, porque ya hemos visto, pues, ¿no? Que algunas actividades se van a ir liberando, ¿no? Pero por ahí también estamos viendo que en este tema de la inmovilización, ¿no? Se puede decir el toque de queda, ¿no? Está ampliándose las horas. Entonces, por ahí habría que ver si que puedes cumplir tus horas regulares de trabajo, de repente pueden ser 7, 8, no lo sé, diarias, y ver si cumples 1 o 2 horas de compensación desde la fecha que te pusiste con licencia con goce de haber. Por ahí habría que ver si es posible cumplir eso. Si no es posible, habría que ver, pues no, por ahí vi la posibilidad que un poquito remoto que se pueda canjear por vacaciones, pero hay por ahí una posibilidad. Pero veamos en este caso qué es lo que mejor implica para esta empresa, ¿no? Porque cada empresa es un mundo, ¿no? Entonces todos son distintos, entonces habría que ver ese tema, ¿no? Claro, hay que analizar uno por uno las empresas, ¿no? Hay que ponernos en nuestra propia realidad, ¿no? Y quizás no copiar alguna ajena que puede ser, pues, de una empresa totalmente diferente. Helmer Sabino nos pregunta, libros diario y mayor electrónico, ¿también se prorrogarán? No sé si nos pregunta o nos confirma. Espero que nos confirme, porque todos queremos que se prorrogue. Pero bueno, todos los libros se prorrogaron hasta no recuerdo si 4 o 6 de junio.
¿ok? Y bueno, esperemos que se vuelva a prorrogar, porque bueno, el 4 o 6 de junio, en la mayoría de casos todavía vamos a estar un poco confinados, ¿no? Vamos a estar todavía, la mayoría al menos, todos en casa. Y hay un tema interesante, Javier, ahí, vamos a seguir leyendo unas preguntas, pero voy a tenerlo todavía en la cabeza porque hay algunas cosas que te quiero preguntar. Vamos a ver. Ana Chambi, buenas tardes. Al presentar mi PDT IGB renta de abril, estaré en infracción al no tener en cuenta el ITAN, ya que la declaración anula aún será en junio, anuales, me imagino que dice, ¿no? No tendré en cuenta el ITAN, ya que, a ver, al presentar mi IGB renta de abril, estaré en infracción al no tener en cuenta el ITAN. A ver, si pagas, Ana Chambi, si es que tú declaras el ITAN, o en todo caso, el ITAN vence con la declaración de marzo, ¿ok? Y en este caso, si es que tú declaras abril, entiendo que ya declaraste marzo, pero no todavía el ITAN. Entonces, tú no puedes tomar el ITAN como un crédito en tu favor si es que todavía no lo pagas. Lo que tienes que analizar ahí, si se pagó o no se pagó ese importe del ITAN. Eso es lo que hay que analizar más allá de la declaración. La declaración tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Que es para marzo, me parece que es entre la segunda y tercera semana de junio, hasta ahora al menos. Entonces, lo que tienes que analizar para efectos del ITAN, si es que vas a tener multa o no, es que si lo vas a utilizar, tienes que haberlo pagado. Si no lo utilizas, no vas a tener ninguna multa. Ninguna multa. Obviamente se entiende que no lo utilizas porque todavía no lo has pagado. Gracias por tu pregunta. Carlos Arena nos está viendo. Saludos, Carlitos. Miguel Patricio también. Saludos, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gusto verte por acá. A ver, Tati dice, muchos saludos, excelentes temas de coyuntura. Consulta, dice, ¿se amplió para el periodo mayo 2020 la suspensión del aporte y comisión de la AFP? Bueno, creo que ya esa consulta la hemos respondido y está prácticamente claro, no hay suspensión ahorita de no aporte, ¿no? O sea, solamente fue para el mes de abril, ¿no? Y bueno, por ahí yo recomendé a algunos amigos, ¿no? Que tuvieron este tema, ¿no? La suspensión de aportes y tenían algunos préstamos con empresas o tenían de repente por ahí algunos activos vendidos que aplicaran, pues, no de una vez en una sola cuota, en abril. ¿Para qué? Para que no se vea mermado, pues, ahora que en los meses, o no se sienta de repente, porque el no aporte era considerable, era casi un 12.50%. Entonces, por ahí habría que ver ese tema, ¿no? Entonces, hay que recomendar también recomendamos por la parte financiera de cada familia, ¿no? Porque imagínate, pues, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que tú hayas comprado una laptop de la empresa y te la estén descontando en cuotas 200 soles mensuales y tenga un valor de 2.000 soles. Entonces, podías haber indicado que en el mes de abril se descuente en una sola cuota para poder, pues, ¿no? Ser por ahí compensado con este nuevo aporte que tenías y de repente no sentir la diferencia, ¿no? Si hubo una reducción de sueldo, por ahí también habría que ver, bueno, que no hemos tocado mucho, ¿no? Que por ahí de repente te han preguntado. Si no han preguntado, vamos a hablar un poquito de la reducción de sueldo, porque la pregunta era concisa. Reducción de sueldo, ¿cómo aplica para mis beneficios posteriores? Para la CTS ya sabemos, si la reducción fue en abril, lamentablemente, decimos lamentablemente, va a ser el cálculo con la última remuneración percibida, que en este caso va a ser abril. Para la gratificación, de igual manera. Habría que ver, pues, ¿no? Y hay que ser claros en el tema de la reducción de sueldo, el tiempo donde se va a aplicar este procedimiento, ¿no? Porque sí es permisible por ley, obviamente, que también puede ser generado, pues, ¿no? O considerado como un acto de hostilidad, ¿no? Hostilidad laboral, pero siempre y cuando prima siempre el acuerdo entre empresa y trabajador. Por ahí habría que ver, pues, ¿no? Todos los casos, porque hay muchas casuísticas donde dicen, sí he firmado, pero a mí me han obligado. Entonces, habría que demostrar esa obligación de firma también, ¿no? O sea, como le llaman en el Ministerio de Trabajo, no sé si te habrás escuchado, la prueba diabólica le llaman, porque es difícil de poder sustentar, sí, la prueba diabólica, porque es difícil de poder sustentar que un trabajador, pues, ¿no? Tú has obligado al trabajador. ¿Cómo sustentas tú que no lo has obligado a firmar un documento? ¿De qué manera podrías tú argumentar? Simplemente cuando él te haya buscado. O sea, pero es ilógico que alguien te busque para reducir el sueldo, ¿no? Es algo un poquito, ¿no? Tirado de los cabellos, se podría decir. Eso es un tema interesante, Javier, porque sí tienes razón, no hemos hablado de la posibilidad de reducción de sueldo y entiendo que hay muchas empresas, muchas, que han aplicado la reducción de sueldo como una posibilidad para subsistir, tanto el empleador como el trabajador y la relación laboral que se mantenga.
esta reducción de sueldo al inicio, no sé si, o la mitad de la conversación que estamos manteniendo, Javier, hemos hablado también de la obligación del contador de provisionar mes a mes la obligación del pago de la CTS y la obligación del pago de la gratificación. Ahora bien, si en abril, por este tema pues coyuntural, tuviste que ajustar la remuneración y el sueldo, y en mayo vas a pagar una CTS menor, vas a tener que ajustar también esa provisión que has hecho desde noviembre del año pasado, ¿no? Claro, ahí habría que ver, pues, ¿no? Si es que al final te va a tocar o te va a mover de repente la declaración anual, no lo sé, ¿no? Yo creo que para efectos ahí de repente de presentación, o sea, que algunos no lo hayan hecho, bueno, bueno, se podría decir, pues, ¿no? Los permitidos que son 5.000 UITs para abajo, que no todavía han aplazado el vencimiento, pero para los que han aplicado, ¿no? Para los que han presentado, ¿cómo podría afectar? ¿Qué impacto tributario de repente tendría esa CTC provisionada en el periodo noviembre y diciembre, cuando el depósito ha sido mucho menor? Porque la reducción ha podido ser hasta 50% o ha podido llegar hasta el sueldo mínimo vital. Por ahí de repente nos ayudas con la parte tributaria. ¿Cómo hacemos con este estorno de repente de esta provisión noviembre y diciembre? Habrá que analizar, ¿no? Porque el gasto sí existió. Ahora, el derecho del trabajador sí existió, ¿no? Sí existió. Hasta, tú sabes que el estado financiero es una foto al 31 de diciembre. Y al 31 de diciembre el trabajador tenía ese derecho. Y ese es un gasto que tú debiste reconocer en su momento, ¿no? Tú debiste reconocer. A mí me parece que sería deducible totalmente, ¿no? Totalmente. El ajuste se va a dar a partir del periodo de abril. En abril, sí, inclusive quizá hasta cero vas a tener que provisionar en abril, porque ya con la reducción quizás ya te quedaste, ¿no? Escarbaste todo y te quedaste con la gran parte de la CTS que ya habías provisionado. Inclusive de repente hay que estornar una partecita de la provisión. Pero si haces el corte al 31 de diciembre, a mí me parece que ese gasto es totalmente deducible, ¿no? Totalmente debatible, interesante el tema también, porque por ahí pueden haber algunas otras voces que dicen lo contrario, ¿no? A mí me parece que es deducible porque tú tienes que cerrar el 31 de diciembre y tomar la foto a esa fecha, ¿no? Obviamente tú no sabes lo que va a pasar en marzo, nadie sabía lo que iba a pasar en marzo, ¿no? Y a esa fecha yo tenía esa obligación, a esa fecha yo tenía esa obligación. Es como que, por ejemplo, al 31 de diciembre yo tengo un gasto por pagar, ¿no? Y en junio me condonan la deuda. Pues si el gasto ya existió. En este mes, en todo caso, reconoceré el ingreso y haré el estorno y ya lo reconoceré para este ejercicio, ¿no? Situación que ha devengado en este ejercicio, no en el ejercicio anterior. Pero igual, un tema larguísimo, ¿no? Vamos a ir con algunas preguntas, las últimas preguntas que ya, no sé si tú has visto alguna de repente que por ahí te llama la atención y quieras responder. No, pero en la anterior estuve hablando un poquito, no creo que no lo hemos tocado ahorita, el tema de la AFP, el procedimiento para el retiro de los 2.000 soles, del 25%, ¿no? Justo me viene a la memoria lo que tú comentaste, no hay que esperar a que publiquen la norma, porque acuérdate que el pronunciamiento que indicaron se va a poder retirar hasta 3.000 soles más, y después no hubo ninguna normativa de acuerdo a eso. Vamos a esperar, porque te digo, mejor esperemos la norma. Entonces no vaya a ser que se retracten por ahí con algunos puntos. Obviamente no se van a retractar con todo, pero se pueden retractar con algunos puntos mencionados. Entonces, por ahí el procedimiento bueno, para el retiro del 25%, que para algunas personas siempre me preguntan, me dicen, y por ahí, ¿cómo estoy haciendo ahorita? Porque yo no sé cuánto fondo tengo. Entonces, la plataforma es clara. Tú ingresas y no te va a salir el monto que tú tengas en tu AFP, tu fondo. El monto que te va a salir es el 25%. Si tú quieres acceder o saber cuánto monto tienes, tendrías que ir, pues no, a tu cuenta individual, tu acceso personal por cada AFP. Me dicen, pero ahorita todo está cerrado, ¿cómo hago? Hay canales de comunicación, está, bueno, por teléfono, mediante WhatsApp, mediante correos, donde tú puedes acceder a esta clave. Lo que sí todavía no ha quedado claro y que no lo he podido encontrar, que lo he visto por ahí, pero así de repente bien escaso, es el procedimiento para las personas que se encuentran en el extranjero, ¿no? No hay todavía una forma clara de cómo se les va a ellos entregar ese importe, porque si bien es cierto, pueden poner, pues no, una cuenta, pues no, que esté, en este caso, pues no, acertada con la información que ellos puedan pedir, pero ¿cómo lo van a cobrar si se encuentran en el extranjero? Ahí habría que ver pues, el procedimiento especial de repente que se va a crear para ellos. Yo creo que en la página de la asociación del FP solo nos indican que
cada AFP va a ser un procedimiento especial para las personas que se encuentran en el exterior. Por ahí de repente, no sé si tú habrás leído algo, tienes alguna anotación, de repente nos podrías saber, porque desde el punto de vista todavía no he encontrado mucha información sobre eso, simplemente para las personas, bueno, que están dentro del territorio. El trámite se puede hacer desde cualquier parte porque es por internet, no hay ningún problema. Pero para poder cobrar el dinero a personas que están en el extranjero, no creo que puedan venir, pues, ¿no? Lo que podrían hacer las personas que están en el extranjero en todo caso es abrir una cuenta en el Perú, ¿no? Se me ocurre, ¿no? De repente por internet puedes abrir una cuenta en el Perú, de repente, ¿no? Se me ocurre, podría hacer. Y de ahí ya pones en la AFP esa cuenta y listo, ¿no? De repente, ¿no? Mira, aquí te leo una consulta que nos indica Yesabela Malpartida, nos dice, A ver. nosotros hemos aplicado la reducción de sueldo de todo el personal con el sustento, con el sueldo mínimo. ¿Habría algún problema? Nos indica. Mira, amiga Isabela, lo que tendrías que hacer es simplemente la reducción podría ser parcial, total, no hay ningún problema. Yo creo que no vas a tener, siempre y cuando pues no tengas un trabajador que esto pues no lo tome como un acto de hostilidad. Si de verdad dentro de tus, como te digo, parámetros o financieramente estás en esa posibilidad de no poder asumir más de un sueldo mínimo, no habría ningún problema. Pero si estás dentro de poder asumirlo, por ahí de repente un trabajador te puede quizás reclamar, ¿no? Pero estás en todo tu derecho, no hay ningún problema. Siempre y cuando haya un acuerdo firmado. Acuérdate de eso, el acuerdo tiene que estar firmado por ambas partes. Y si no hay un acuerdo, simplemente tendrás que llevar adelante otro tipo de alternativas para los trabajadores, ¿no? Bueno, tiene razón, sí, interesante. Oye, Javier, ni cuenta me he dado y se supone que íbamos a hablar 45 minutos a una hora y llevamos una hora y cuarto ya. Y ya en mi casa ya huele ya la lentejita, ya huele la lentejita. Oye, de verdad, no sé si tienes algunas últimas palabras, entiendo que hay algunas, muy pocas las preguntas que están pendientes, pero no sé si por ahí tienes algunas últimas palabras que nos podrías brindar o alguna recomendación para las personas que nos están mirando. Bueno, pedir mucha calma, ¿no? Mucha calma a toda la población en general, ¿no? Que sigan también los procedimientos, los protocolos, porque comentarte, pues, ¿no? Uno también sale a hacer las compras y ve mucho desorden a veces en la calle, entonces a las personas se le pide mucha calma. Entiendo la situación, entiendo que es crítica, pero veamos la mejor manera, ¿no? No salgan con las familias, sale uno por núcleo familiar, ya está entendible, entonces por ahí a veces hasta me molesto, ¿no? Porque veo personas que salen, bueno, esposos, hermanos, hermanas, hasta amigos, entonces, a conversar y eso simplemente nos va a generar, pues, ¿no? De repente un poquito más de alargue de este tipo de cuarentena o este tipo de acciones, ¿no? De ahí, nada, pues agradecer a todos los oyentes o el público espectador de hoy día, que sí, bueno, lamentablemente el tiempo queda corto cuando uno habla de laboral, contable, financiero y tributario, ¿no? Entonces, simplemente esto da para hablar, Mucho pues, hemos hablado, creo. mucho, para hablar del tema. De repente, por ahí, cualquier consulta que no haya sido respondida, acá tenemos al CPC Raúl Abril y al contador Javier Leandro que les puede ayudar en cualquier cosa. Por ahí no se pueden hacer la consulta a través del Facebook, las consultas que quedaron inconclusas, porque yo imagino pues, ¿no? Que hay muchas dudas, pero sí, estamos abiertos en las redes sociales a poder responder todas las consultas que ustedes quieran y agradecer pues no a todos por estar aquí en vivo en transmisión. No sé si tú, Raúl, por ahí tus palabras, tú que eres un poquito más político para mí. No, de verdad yo muy contento de poder hacer esta transmisión contigo, amigo. Ya estaba recordando, a ti te conozco desde el 2010 en una pichanga, jugando pelota, ¿no? Cosas bonitas, ¿no? Por el fútbol también conocí a Carlos Arenas, ¿no? Claro que a Carlos Arenas lo conocí en una bronca, ¿no? Pero por fútbol también, ¿no? Entonces, muy bonito poder conversar contigo, bueno, así en vivo, ¿no? Ya tenemos a veces conversaciones en privado, nos vacilamos duro, pero en esta ocasión una conversación en vivo, absolviendo ciertas consultas y tocando ciertos temas de interés para todos. Me parece muy interesante, muy rico y muy académico, ¿no? Académicamente enriquecedor. Entonces, te quiero agradecer a ti, obviamente a Perú Contable también por prestarnos la plataforma para que nos podamos comunicar con las demás personas. Agradezco a todas las personas que se han conectado. Hemos contestado, me parece que casi todas las preguntas, pero hay unas últimas preguntas ya no se pudieron contestar, pero creo que son repreguntas de las preguntas que ya habíamos o temas que ya habíamos conversado. En todo caso, muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo
espero pues que puedas pues terminar tu cuarentena con calma, tranquilo también, siguiendo cocinando y ya después me pasas pues la receta del pollo a la brasa que me tienes pues así, ¿cuánto tiempo no me la pasas? No, no te preocupes, Raúl, amigo. No te preocupes que la receta está segura, ya no te preocupes, ya la tengo bajo siete llaves para pasarte a ti nada más. No Ya, la por publiques, favor. por favor, ¿ah? Porque a ti te encanta publicar las cosas, ¿ah? Ten cuidado. No se lo vayas a pasar a todo el mundo nomás. Ya, mi amigo, cuídate. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.